y vamos a empezar con la clase, ¿sí? La vez pasada nos quedamos acá en proyectores, en donde yo les había dicho que era el último tema que faltaba ver de transformaciones lineales y que lo íbamos a ver rapidito hoy, luego de lo cual íbamos a empezar con, ¿cómo se dice? La próxima práctica. ¿Estamos de acuerdo? Les cuento algo porque como para ponernos de acuerdo en un modo de trabajo, ¿sí? Queda muy poquito hasta el parcial. También quedan pocos temas. Uh, esperen que queda muy poquito hasta el parcial. La idea es, entre hoy, el miércoles y el jueves, tenemos que terminar todos los temas. Así nos queda el lunes como clase de repaso antes del parcial y ya después, bueno, terminamos. Sería el parcial y listo, ¿no? Así que lo que vamos a hacer hoy es terminar transformaciones lineales. Después vamos a ver la mitad más o menos de la práctica de cónicas. El miércoles vamos a ver la otra mitad de la práctica de cónicas. Y el jueves por ahí vamos a terminar de redondear todo lo que nos quede pendiente en la primera parte de la clase. Y en la segunda parte ya arrancamos con ejercicios, dudas y consultas, a lo cual le va a seguir el fin de semana y por último la clase del lunes pura y exclusivamente de dudas y consultas. ¿Se entiende el plan más o menos? Así que bueno, vamos a empezar un poquito. Vamos a ver qué son los proyectores, ¿sí? Miren esta imagen que yo tengo acá, donde oh, yo acá a propósito lo que hice fue poner una persona y una luz desde la espalda, iluminando y proyectando una sombra sobre una pared, que es algo así como la pantalla, pongámosle, y lo que uno ve es que el dibujo que se proyecta sobre la pared convierte una región, digamos, tridimensional en una región de menor cantidad de dimensiones, por decirlo así, ¿no? O sea, el dibujo que se forma en la pared se llama sombra y es la proyección de la figura iluminada sobre un plano, digamos, ¿no? Este es un tipo de proyector, una proyección sobre un plano. ¿Y cuál es la característica fundamental que tiene un proyector? Bueno, por ahí cuesta un poquito entenderlo cuando te lo dicen por primera vez, pero digamos que si yo le calculo la sombra a un proyector y sobre esa sombra me pregunto, ¿qué pasaría si yo le aplico el proyector a la sombra? Bueno, la sombra de la sombra es la propia sombra, porque ya está ubicada sobre la pantalla y ya no me queda nada más por proyectar. A ver, para que se entienda, supongamos que yo proyecto la figura sobre la pantalla, que recorto un pedazo de cartón con exactamente la misma forma de la sombra que se produce en la pantalla y lo pego ahí arriba. Y ahora lo que alumbro es el cartón, digamos. Bueno, la sombra que produciría sobre la pantalla es exactamente la misma sombra que produjo la figura original. ¿Se entiende eso? Perfecto. Entonces, ¿cómo se puede resumir ese comportamiento en una explicación más corta?
Bueno, lo que podríamos decir es que un proyector es una transformación de un espacio sobre sí mismo, en donde si yo compongo la proyección consigo misma, o sea, la sombra de la sombra, es la propia sombra. O sea, P compuesta con P es P. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agarro un vector y proyecto la sombra que hace el vector sobre la pantalla y pienso en ese punto y le aplico de nuevo la proyección, me tiene que dar como resultado exactamente el mismo vector. P compuesta con P es P para todo B del dominio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que un proyector deja fijos o invariantes a todos los vectores que están en su imagen y evidentemente va a tener un núcleo y va a tener una imagen, como toda figura, ¿no? Entonces, el núcleo de mi proyector va a estar compuesto por todos los vectores que esa proyección elimina, que los manda al cero, y la imagen de mi proyector va a estar compuesta por todos los vectores que cuando yo le aplico la proyección quedan en el mismo lugar porque ya estaban en la sombra. Si lo pienso de esa manera, acá hay un esquema para que se entienda. Yo voy a tener un montón de vectores que son del núcleo, que el proyector los va a matar. Y voy a tener un montón de otros vectores que son de la imagen, que el proyector los va a dejar quietos en el mismo lugar. Bueno, a partir del núcleo y a partir de la imagen, yo puedo definir completamente un proyector. O sea, un proyector va a estar completamente definido si a mí me dicen cuál es una base del núcleo y cuál es una base de la imagen. Porque al núcleo lo vamos a matar y la imagen me va a dejar quietos a cada uno de los vectores. Vamos a verlo en un ejemplo, ¿sí? Esperen que. Bueno, el ejercicio 37 arranca con este tema. Vamos a ver si lo encontramos por acá. Bueno, el primer ejercicio que habla de proyectores es el 37, ¿no? Después el 38 también. Bueno, y de lo de la práctica, el 37 y el 38 son los de proyectores. Después capaz que hay algún surtido, obviamente, que te habla de algún proyector, pero los importantes para practicar este tema en la práctica son el 37 y el 38. Son ejercicios esencialmente diferentes, porque el ejercicio 37 básicamente te pregunta si se trata o no se trata de un proyector. ¿Está bien? Simple, o sea, no te dice que armes un proyector que cumpla esto, no. Simplemente te dice, ¿es o no es un proyector? Bueno, ¿cómo se hace para saber si una transformación P es o no es un proyector? Lo único que hay que hacer es fijarse si P compuesta con P es P. ¿Cómo se hace eso? Presten atención. Bueno, lo primero que voy a hacer es agarrar la base canónica de donde yo esté parado. Por ejemplo, si el proyector va de R2 en R2, me dan una fórmula acá, ¿no? Igual yo no sé si es un proyector. Es un supuesto proyector, ¿no? Entonces me dan una fórmula. Yo me voy a fijar a dónde manda a los canónicos. ¿Me siguen? Tan sencillo como eso. ¿Cuánto vale P de 1, 0? 2, 1. ¿Cuánto vale P de 0, 1? Menos 2, menos 1. A continuación, yo le voy a aplicar el proyector a cada uno de estos resultados
y me voy a fijar si el resultado es exactamente lo mismo. Si el resultado es exactamente lo mismo en los dos casos, ya está. Sí o sí se trata de un proyector. Y si para alguno de estos dos me da diferente, ya sé que no es un proyector. Una pavada, ¿no? ¿Se entiende, chicos? Veamos otro ejemplo, fíjense. Tomemos el ítem D. Tengo que el proyector definido en x1, x2, x3 me da esta fórmula de acá. Bueno, ahora estoy en R3. Así que la canónica es el 100, 010 y 001. Le calculo el proyector a los tres, ¿no? Y ahora me fijo cuánto vale el proyector en todos los resultados. En el 210 me da 210. En el -2 -10 me da -2 -10. Y en el 000 obviamente me da 000. Bueno, ya puedo estar seguro que se trata de un proyector. ¿Se entiende cómo se hace el ejercicio 37? Perfecto. Bueno, vamos al 38, que es un poco más elaborado, ¿sí? En el 38 me dice definir un proyector que cumpla tal y cual cosa. Bueno, fíjate, primero me pide que defina un proyector de R2 en R2 en donde el núcleo tiene que ser el generado por él y la imagen tiene que ser el generado por él. Bueno, ¿cómo voy a definir el proyector? Mirá qué fácil que es. A todo lo que sea del núcleo lo mato. Y a todo lo que sea de la imagen lo dejo en el mismo lugar. Y listo. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿ya con esto terminé? En realidad sí. Ahora, si vos querés encontrar la fórmula del proyector, deberías encontrar la matriz, ¿no? Bueno, si querés lo hacés. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, lo que hacíamos era poner cada uno vector y su resultado, vector, su resultado, buscar la identidad del lado izquierdo y ya con esto sabíamos a dónde mandan los canónicos. Si ponemos los resultados como columnas, obtenemos la matriz y ya está. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? ¿Se entiende? Buenísimo. Bueno, a veces el proyector no es único, porque en el ítem B, por ejemplo, me dice, definí un proyector cuyo núcleo sea este vector de acá, pero no me dice cuál es la imagen. Así que básicamente yo puedo elegir eh, definirlo sobre, a ver, por ejemplo, si el núcleo es el 1, 1, -2, el 1, 1, -2 va a parar al 0, 0, 0, ¿no? Esperen que acá, perdón, ¿eh? En este caso nos indica cuál es el núcleo. Por lo que sabemos que, sabemos, ahí está. Sabemos esto, ¿no? Pero no nos dice nada de la imagen. Pasa que
como el núcleo debe ser el generado por el 1 menos 2, entonces la imagen del proyector P tiene que ser, bueno, quiero que pensemos un poco, ¿no? Si el núcleo tiene que ser el generado por el 1 menos 2, quiere decir que la imagen tiene que ser eh, el generado por el 0 1 0 y el 0 0 1. Es decir, el subespacio generado por dos vectores que sean linealmente independientes con el primero. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Uno podría pensar que entonces podría haber varias posibilidades, pero no es tan así, porque hay una obligación de mandar a cada vector en la imagen en sí mismo. O sea, ¿tengo libertad para elegir esto? Vamos a ver. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta. El núcleo, o sea, esto va a parar al cero porque está en el núcleo. Ahora, este vector, presten atención, que está en la imagen, ¿lo puedo mandar a cualquier lado que a mí se me antoje? O sí, estoy obligado ¿a dónde estoy obligado a mandarlo? En sí mismo. En sí mismo, claro, porque es un proyector, ¿no? Y a este otro lo mismo. Entonces, en realidad, hay un único proyector en cuestión. Y se terminó, ¿no? Y en realidad listo, porque si ya dije que esto lo manda acá, y ya dije que este lo manda acá, y que este lo manda acá, bueno, ya está, ya queda definido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, un proyector queda definido en realidad cuando uno dice cuál es el núcleo y cuando uno dice cuál es la imagen. Pero como en la imagen tiene que dejar todo quieto, y en realidad cuando vos sabés cuál es el núcleo, y ya sabés cuánto vale en la imagen, porque no te queda otro. A ver, a ver. Bueno, hay un surtido que también habla de proyectores. Justo acá lo tengo a mano. El surtido 4 me dice, sea T una transformación lineal que va de R3 en R2. Fíjense que obviamente T nunca puede ser un proyector porque va de R3 en R2. Los proyectores van de un espacio en sí mismo. No tiene nada que ver. No me dice el enunciado que T sea un proyector. T es una transformación lineal así como esta, ¿no? Y me pide que defina un proyector para el cual T compuesta con P sea cero, ¿entienden? T compuesta con P sea cero. O sea que si yo le aplico T a P,
se tiene que anular. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser el truco para resolver este problema? El truco para resolver este problema va a ser que la imagen de P tiene que ser el núcleo de T. O sea que la imagen de mi proyector necesariamente tiene que ser sí o sí el núcleo de T, porque luego T lo tiene que matar. Entonces, yo en realidad lo que tendría que hacer es buscar el núcleo de T. ¿Y cómo busco el núcleo de T? Lo igualo al 0, 0. Si despejo el sistema de ecuaciones, me queda que el núcleo de T tiene que ser el menos 1, 1, 3. Una vez que sé que el núcleo es el menos 1, 1, 3, el núcleo de T, yo ya sé que mi proyector tiene que tener este núcleo. Perdón, que la imagen de mi proyector tiene que ser el generado por menos 1, 1, 3. Pero si la imagen de mi proyector tiene que ser el generado por el menos 1, 1, 3, entonces este vector se tiene que quedar quieto con el proyector. Y en realidad el complemento, o sea, agarro dos vectores LI y esos son los que tienen que estar en el núcleo. O sea, esos son los que tienen que morir. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejercicio? Buenísimo. Bueno, y ahora sí, ya está. Ya con esto terminamos transformaciones lineales. No era mucho lo que faltaba. Y ahora sí, ingresaríamos finalmente en la práctica de cónicas. ¿Estamos? Bueno, les propongo algo. Va, les propongo, les pido. Me voy a hacer un mate en 3 minutos en la práctica de cónicas, ¿sí? Entonces, yo les voy a contar algo, pero que en realidad rara vez lo vamos a usar en sí mismo, ¿sí? Pero bueno, se llaman cónicas. Por alguna razón será, ¿no? Entonces no podemos arrancar este tema sin explicar mínimamente por qué se llaman cónicas. Bueno, si ustedes agarran un cono, de hecho, vamos al GeoGebra, agarremos, por ejemplo, z igual a, ahí está. Esta es la ecuación de un cono, no cualquier, es un cono particular, ¿no? Es un cono de 45 grados, se llama, ¿sí? Porque su generatriz, su recta generatriz, se llama generatriz de un cono a la recta que genera el cono por rotación del eje Z, digamos, ¿no? Entonces, si pensamos en la recta de 45 grados y generamos un cono rotando el eje Z, la figura que se forma es un cono. Ahora, si yo agarro un plano, el que yo quiera, ¿no? Agarremos, por ejemplo, un plano horizontal. Por ejemplo, z igual a 5. ¿Cuál es la figura que se forma en el corte de este cono con el plano? A ver si se dan cuenta. ¿Qué figura se forma? Un círculo, ¿no? Claro, una circunferencia, ¿no? O sea, si yo corto el cono con un plano cuya normal es perpendicular al, al eje del cono, lo que se forma es una circunferencia, ¿no? Bueno, ocultémoslo por un segundo. ¿Qué pasa si hago, por ejemplo,
X más Y más Z igual a 1. Fíjense. Ahora por ahí es más difícil de verlo, pero yo lo que les propongo es que calculemos intersección de dos superficies, cono, plano. Ahí está. Miren qué bonito. Si yo agarro este plano, ¿no? Y lo interseco con el cono, se formó una figura que se llama hipérbola. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Fíjense que la generatriz del cono es, es una recta, presten atención, en donde, ¿qué ángulo forma la normal del plano? ¿Cuál es la normal de este plano, no? Vamos a escribir la recta normal. T por 1, 1, 1. Mírenla bien. ¿Ven que la recta normal del plano tiene un ángulo que es un poco más grande? El ángulo que forma con el eje Z es un poco más grande que la directriz del plano. ¿Lo ven eso? Bueno, si el ángulo es más grande, lo que se forma es una hipérbola. Bueno, ¿y qué pasa si el ángulo es igualito al de la directriz del cono? ¿Cuál es la directriz del cono? Sería Z igual a I. Fíjense, Z igual a I, 0, 1, 1. No, oh, oh, no sé qué dice. Igual a X, X, Y, Z. Bueno, acá igual se ve, no lo quiero dibujar acá en el cono. Vamos a ver, por ejemplo, ahí está. Miren esto. Fíjense una cosa. ¿Qué pasa? Eh, ¿Qué otra figura se formó ahora cuando corté el cono? ¿Saben cómo se llama esta figura? ¿Una parábola? Exacto, se llama una parábola. Bueno, ¿cuándo se va a producir una parábola? Una parábola se va a producir cuando, eh, bueno, cuando la inclinación del plano respecto de, ¿cómo se llama? De la directriz del cono, ay, sea como lo muestra acá la figura, ¿ven? Es lo mismo, ¿se entiende? Y por último, ¿qué puede pasar? A ver. Sí, sí, Vamos a agarrar un plano.
Esperen que es un desastre, no se ve nada acá. Voy a borrar un poco estas cosas. Ya, ah. Bueno, y la otra posibilidad es que mi plano, a ver, vamos a tratar de dibujar un plano. Ujú. Plano que sea, por ejemplo, si hago Z igual a 3, Z, Z, X, medio X más 1 a Z igual a 3. Bueno, y acá hice otro plano. ¿Y qué figura se forma si corto el cono ahora con el plano? ¿Cuál ven que se forma ahí? Una elipse, ¿no? Claro, bueno. Finalmente hay cuatro tipos de figuras que se forman cuando uno corta un cono con diferentes tipos de plano. Una puede ser una circunferencia, otra puede ser una elipse, otra puede ser una parábola y la otra puede ser una hipérbola. Y la verdad que nos importa bastante poco esto, porque el enfoque que nosotros le vamos a dar a las cónicas es un enfoque completamente algebraico que va a estar definido, más vale, por describir el lugar geométrico que determina la cónica, y ese lugar geométrico va a tener que ver con unas condiciones que tiene que cumplir la cónica para que sus puntos estén incluidos en ella, ¿sí? Yo creo que se va a entender mejor si lo vemos con un ejemplo. Justo acá tengo un GeoGebra, fíjense. Entonces vamos a empezar a hablar, bueno, por algo hay que empezar, ¿sí? Empecemos a hablar de las parábolas, porque básicamente son cónicas que ustedes están bastante acostumbrados. En la secundaria se han cansado de dibujar parábolas, ¿sí? La única, la única cosa es que probablemente en la escuela nunca les dijeron, y está bien porque la escuela tiene otro objetivo cuando trabajan con estas cosas, nunca les dijeron cuál es la condición que cumple una parábola en términos geométricos. Simplemente le dijeron que las parábolas son ax cuadrado más bx más c y ya está. Y bueno, es cierto, si vos haces a 3x cuadrado más 4x más 3 y más 2 igual a 0, bueno, bueno, justo no hay nada acá. ¿Por qué no hay nada? Ah, bueno. Bueno, en fin, yo quería dibujar cualquier parábola, ahí está, ¿no? Cualquier cosa de estas es una parábola. Ustedes ya lo saben eso, ya lo entienden eso. El tema es que nunca definimos las parábolas como geométricamente las condiciones
que determinan el comportamiento de una parábola. O sea, presten atención a lo que les voy a decir acá. En las parábolas lo que tiene que pasar es que tiene que haber un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz, en donde los puntos de la parábola tienen que ser aquellos que equidistan del foco y de la directriz. Qué lío van a decir ustedes. ¿Cómo se te ocurre complicarme así la vida si yo sabía que una parábola era una cosa como esta y yo no necesitaba en lo más mínimo prestar atención a esta definición espantosa, ¿sí? Bueno, no se asusten, no se asusten. O sea, créanme que esta parábola verifica que existe un punto por ahí que se llama foco y una recta por ahí que se llama directriz, en la cual, ¿cómo se llama? Si yo hago, por ejemplo, la distancia de un punto de la parábola al foco y por otro lado calculo la distancia del punto de la parábola a la directriz, entonces esas distancias son la misma. Lo que pasa es que yo no sé cómo calcular el foco y la directriz, porque en la escuela no me lo explicaron, pero tiene que existir. Lo que vamos a hacer nosotros ahora es el enfoque al revés, ¿no? O sea, vamos a decir, bueno, si yo tengo una parábola, si yo tengo una parábola, entonces yo quiero saber cómo encontrar el foco y cómo encontrar la directriz para que pase lo que se supone que tiene que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, presten atención a este dibujo, ¿no? Con el, con el enfoque que dijimos, es cierto que vamos a tratar de borrar esto y vamos a hacer un enfoque más vale como el que dice acá, ¿no? A ver, tratemos de agarrar, por ejemplo, una recta, cualquiera, ¿eh? O sea, la recta puede ser, no sé, x más y igual a 1. ¿Está bien? Y vamos a agarrar un punto por acá llamado foco, no sé, el 3 3, me da igual, ¿sí? F igual a 3 3. Y pensemos, ¿cuáles son los puntos que equidistan de la directriz y del foco? ¿Cómo se escribiría matemáticamente eso, sí? Vamos a tratar, a ver, matemáticamente, la distancia de un punto XY al foco F es, fíjense, o sea, en este caso, ¿cómo sería? El foco es 3 3, ¿no? Tienen el punto XY, el foco es 3 3 y la distancia, ¿cómo se calcularía? Se calcularía x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado con la raíz, ¿no? ¿Están de acuerdo con esto, según Pitágoras? Que la distancia de un punto cualquiera, la distancia de un punto cualquiera al foco, ¿sí? Se calcula mediante esta expresión. ¿Están de acuerdo con eso? Bueno, la recta dijimos que era x más y igual a 1, ¿no? Quiero que recuerden algo. ¿Cómo era la distancia de un punto de una recta?
Era esto de acá, ¿no? Bueno, el C en la recta esta era un 1, ¿no? Menos el punto, que en este caso es el xy, multiplicado por la normal, que sería 1, 1, dividido la norma de la normal, que en este caso sería raíz cuadrada de 2, ¿no? Así que esto sería eh, el valor absoluto de 1 menos x menos y sobre raíz cuadrada de 2. O sea que esto sería x más y menos 1, valor absoluto, dividido raíz cuadrada de 2. Bueno, supuestamente, si yo igualo esas dos cosas, o sea, si yo digo que esto tiene que ser igual a esto, se debería armar una parábola, ¿no? La parábola que tiene a este foco y a esta recta como directriz y foco respectivamente. El GeoGebra sabe hacer estas cosas. Fíjense, yo le puedo decir que quiero que la raíz cuadrada de x menos 3 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado sea igual a 1 dividido la raíz cuadrada de 2 por el valor absoluto de x más y menos 1. ¡Wow! Miren qué lindo. Miren cómo se armó la parábola. Evidentemente este punto no está en la parábola. Ahora sí. ¿Ven que? Miren que vamos a borrar el punto A y vamos a armar un punto ahí, ¿no? Bueno, fíjense que si yo muevo el punto por la parábola, ahora lo que podría calcular es qué distancia separa. Fíjense, puedo agarrar y calcular la distancia entre el punto y el foco y la distancia entre el punto y la recta. ¿Ven que es lo mismo? Fíjense. Re loco, ¿no? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Que si yo le pedí al GeoGebra, agarré una recta a la que a mí se me antojó y un punto llamado foco. Y le pedí al GeoGebra que dibuje los puntos que equidistan del foco y de la recta. ¿Y qué dibujó el GeoGebra? Solito, sin que yo me dé cuenta, una parábola. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, pero ustedes seguro se van a preguntar. eh, ¿Y toda parábola se puede armar de esta manera? Sí. Pero vamos a tener que hacer un acuerdo, porque si no la ecuación de mi parábola va a quedar muy estrafalaria. Entonces vamos a tratar de ponernos de acuerdo en algo. Es verdad que vos tomaste una recta y que vos tomaste un punto y a vos te interesa saber cuál es la parábola que está determinada por esa recta y por ese punto. Pero el sistema de ejes coordenados más adecuado para describir esa parábola no va a ser un sistema como por ejemplo el que está acá, el que dibuja el GeoGebra. A mí en realidad lo que me va a convenir siempre, me va a convenir que, por ejemplo, en una parábola, me va a convenir que el eje X sea paralelo a la directriz, o mejor dicho, que uno de estos ejes, no sé cuál,
pero que por lo menos alguno de estos dos ejes sea paralelo a la directriz y me va a convenir que el eje focal, o sea que el otro eje pase por el foco. Entonces, a ver, rebobinemos un poquito, ¿sí? O sea, olvidémonos de esto. Y olvidémonos de esto. Y olvidémonos de esto. Esto es un plano vacío, no tiene nada. ¿Está bien? Entonces, yo ahora voy a dibujar una recta. Ahí está. Y ahora voy a dibujar un punto. ¿Está bien? Si yo quiero que esta recta sea la directriz y que este punto sea el foco, a mí lo que me conviene pensar es, ya que no tengo ningún sistema de referencia todavía, a mí lo que me conviene pensar es que mi eje X va a ser esta propia recta y que mi eje Y va a pasar por acá, por el foco, perpendicularmente. Pero entonces, en realidad, lo que me conviene es directamente hacer de cuenta, para no complicarme la vida, directamente me conviene hacer de cuenta que la directriz es una recta horizontal, ¿entienden? O sea, directamente que mi directriz es, por ejemplo, Y igual a una cosa, ¿no? Lo que sea. Y me va a convenir que el foco sea un punto de la forma 0, no sé, 5, ¿ven? Entonces, bueno, ahora yo tengo un foco y una directriz, pero elegí el sistema de coordenadas de manera conveniente para que la ecuación de esa parábola, en términos de este sistema de referencia, sea lo más sencilla posible. Entonces vamos a pensar más generalmente, ¿no? Que el foco va a ser 0C, o sea, no pongamos que el foco es, pongamos directamente, vamos a poner que el foco es 0C, me armo un deslizador el GeoGebra, así yo puedo poner el foco donde quiero, y después vamos a pensar que la directriz es Y igual a, pongámosle, menos C. Bueno, quiero que presten atención a qué relación va a haber entre el foco y la directriz. Fíjense, si mi foco es el 0C y yo quiero, presten atención, yo quiero que mi parábola, fíjense, los puntos de la parábola estén a igual distancia de la recta que del foco, sí o sí el origen va a tener que ser un punto de la parábola. ¿Lo ven? O sea, el origen va a tener que ser un punto de mi parábola, porque no importa cómo yo ponga el foco, siempre la distancia entre el foco y el origen va a ser la misma que la distancia entre el origen y la recta igual a menos c. Entonces, lo único que me falta ahora es encontrar qué relación tienen que cumplir el resto de los puntos. O sea, si yo agarro, por ejemplo, no sé, un punto, déjeme pensar, punto, no sé, por acá. Bueno, yo lo que quiero para que esté en la parábola es que la distancia hasta el origen sea lo mismo que la distancia hasta acá. Bueno, claramente no lo cumple este, ¿no? Está bien, ¿no? Pero se entiende lo que quiero decir, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la condición? Fíjense, ¿cuál es la distancia de un punto XY al foco si el foco es 0C? Bueno, la distancia va a ser igual a x menos 0 al cuadrado más y menos c al cuadrado. Esto es la distancia entre el punto y el foco.
¿Y cómo es la distancia entre el punto y la recta? ¿Cuánto vale? Es muy fácil, fíjense. ¿Qué distancia separa a mi punto de la recta? Este segmento es siempre del mismo tamaño, mide C, este segmento. Y este otro segmento es la coordenada Y del punto A, ¿lo ven? Porque el punto A tiene una coordenada X y una coordenada Y. Bueno, lo que se ve es que la distancia entre el punto y la recta es C más I. ¿Se entiende? O sea, en realidad es el módulo de C más I, obviamente, ¿no? Porque la coordenada Y podría ser negativa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, lo que tiene que cumplirse para que estemos en una parábola juntando todo, es más, yo digo que la distancia, o por lo que si yo tomo, sí, acá lo estoy explicando por qué da, fíjense que, ¿cómo se calcula la distancia del punto A la recta? Bueno, lo que hacen es, termina dando C más I al cuadrado raíz, ¿no? Entonces, esto es lo que tienen que igualar para estar en la parábola. Pero las raíces me salen sobrando, ¿lo ven? ¿Ven que las raíces me salen sobrando? Sobran acá porque elevo todo al cuadrado y desaparecen. Entonces lo que tiene que pasar es que x cuadrado más y menos c al cuadrado sea igual a c más i al cuadrado. Antes de simplificar esto, yo quiero que vean, borremos el punto A porque lo puse de cualquier, no sé si es un punto de la parábola o no. Yo quiero que ustedes vean que si yo hago, por ejemplo, presten atención, ¿eh? Si yo hago x al cuadrado más y menos c al cuadrado igualado a c más i al cuadrado, ahí está, miren lo que aparece. Aparece la parábola, ¿ven? ¿Y qué pasa si yo muevo el foco? Si yo muevo el foco, lo que estoy cambiando en realidad es la directriz, obviamente, y el foco, y cambia la parábola. Pero ven que la ecuación que se tiene que cumplir es esta que está acá, que lo que dice básicamente es que la distancia del punto al foco es lo mismo que la distancia del punto a la directriz. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se elevan al cuadrado, se van a producir cancelaciones. Las cancelaciones que se van a producir me simplifican mucho la ecuación y todo termina siendo igual a x cuadrado igual a 4ci. Bueno, esta es la ecuación de una parábola como la que está acá. O sea, fíjate que realmente no vale la pena escribirlo así, vamos a borrarlo esto. Yo directamente lo que voy a escribir es x al cuadrado igual a 4ci. Y es lo mismo, ¿ven? Queda lo mismo la parábola. ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Solo falta una cosita. O sea, ya entendimos cómo calcular la parábola, que tenga un foco y una directriz paralelo al eje, la directriz paralela al eje X, y estamos asumiendo que el centro de mi parábola es el origen de coordenada. ¿Qué pasaría si el centro fuera otra cosa? Fíjense. Bueno, en realidad, si yo quiero otro centro, pensemos en un nuevo centro. Por ejemplo, elijan un nuevo centro para esta parábola, cambiarla de centro, que no sea el origen. Por ejemplo, ¿les parece bien el 5,3? Que el centro sea el 5,3, ¿sí? ¿Cómo puedo encontrar la ecuación de la parábola con la misma forma que esta, pero que pase por el nuevo centro? Yo lo que digo es que es re poco lo que cambia. Miren, lo único que tienen que hacer es al X restarle el centro X, que sería 5.
Y después salí, restarle el centro I, que es 3. Y ven que lo que consigo es una parábola igualita, pero que en vez de pasar por acá, pasa por el punto C. Y vos fíjate que si la directriz yo la traslado, también le sumo, por ejemplo, si la ecuación de la directriz original era I igual a -2, ahora la otra va a ser I igual a -2 más 3. Le sumo el centro, ¿ven? Y si al foco, que antes era C igual a 2, le sumo también el valor en I, o sea, le sumo el centro I, que es 3, me quedaría que el nuevo foco, pongámosle, es el 2 más 3, 5, 5, 3. En X sería 5 y en el otro sería 3 más 2, 5. Ahí está. Bueno, este es el nuevo foco y esta es la nueva directriz. Si yo, por ejemplo, hago esto, si ocultamos esto, ocultamos y ocultamos esto, fíjense que ahora lo que tenemos es que mi nuevo foco es este punto, la directriz es esta y la parábola es esta de acá. Pasa por el centro. Bueno, ¿cómo podemos resumir todo? Para resumir todo, podríamos decir que la ecuación es x menos, el centro va a ser hk, ¿sí? El centro va a ser hk, entonces sería x menos h al cuadrado igual a 4c por i menos k. El foco sería h, c, el vértice de mi parábola sería hk y la directriz sería I igual K menos C. Todas estas son las fórmulas de una parábola de eje X. Perdón, de una parábola de eje Y. ¿Sí? Pero también hay parábolas de eje X. Que es si yo pensara, bueno, al revés ahora, que en vez de tomar el eje Y conteniendo al foco, hubiera tomado el eje X conteniendo al foco. Y que hubiera pensado que la directriz era vertical. No voy a volver a hacer todo el estudio para ver cómo quedaría, pero simplemente les digo que termina quedando así. Termina quedando i menos k al cuadrado igual a 4c por x menos h, que el foco tiene que ser h más ck, que el vértice tiene que ser hk, y que ahora la directriz es una recta vertical x igual a h menos c. ¿Qué podemos decir entonces? Podríamos resumir las fórmulas de una parábola. Decir, bueno, resumiendo, ¿no? Resumiendo, perdón, ¿qué? ¿Cómo se trabaja en la práctica? En la práctica lo único que tienen que hacer es tener a mano este machete para una parábola de eje Y, que son las que son como esta, y para una parábola, a ver, perdonen que vamos a resumirlo, ¿sí? Una parábola de eje X, ¿cómo es? Es tipo así. Y una parábola de eje Y es tipo así. ¿Entienden? Bueno, eh, si fuera una parábola de eje Y, o sea, como la primera, son estas las fórmulas que tienen que usar. Y si fuera una parábola de eje X, ¿sí? Son estas las fórmulas que tienen que usar. ¿Vamos bien hasta acá? Buenísimo. Entonces, vamos a ver cómo se resuelven los ejercicios en la práctica, ¿sí?
Bueno, me dice hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz. Bueno, porque toda parábola tiene un foco y una directriz. Si vos me decís cuál es el foco y cuál es la directriz, ya está, te digo cuál es la parábola. Entonces, acá básicamente te dice, encontrame el foco y la directriz de las parábolas que te voy a dar a continuación. Entonces, fíjense, primero x cuadrado igual a 8y. Corremos esto. Bueno, la parábola es esta de acá, ¿no? Es cóncava hacia arriba, por ende, es una parábola de eje y. Ya sabemos que el foco va a estar por acá arriba en algún lado y que la directriz va a estar por acá abajo en algún lado, ¿sí? Entonces, claro, la pregunta es cómo te das cuenta cuál es el foco. Bueno, tienen que prestarme atención a esta idea. Eh, Tenés x cuadrado igual a 8y. Si es una parábola de eje y, es porque las fórmulas son estas de acá. Entonces, la ecuación de la parábola es 4c por i menos k. ¿Lo ven? Pero ¿qué pasa? En este caso, el k, que es el centro en i, es cero. ¿Por qué? Porque vemos que está centrada en el origen, que el centro es el 0, 0. Entonces, la ecuación es, el h también es cero, me queda x cuadrado igual a 4 por c por i. Ahora, 4 por c por i, ¿cuánto me está dando? Me está dando 8 a mí, porque es 8i, ¿ven? Si me da 8 es porque 4c me da 8. Si 4 por c me da 8, ¿cuánto tiene que ser c? Bueno, c tiene que ser 2, porque 2 por 4 es 8. Si c es 2, quiere decir que el foco es el 0,2 y la directriz tiene que ser i igual a menos 2. O sea, que el foco tiene que ser el 0,2 y la directriz tiene que ser i igual a menos 2. ¿Entienden cómo lo saqué? ¿Se entendió? A ver, veamos otro ejercicio. Me dice, hallar la ecuación de la parábola que posee los siguientes elementos. Bueno, vértice en el origen, me dice que el centro es el origen, ¿no? Que h es 0 y k es 0. Eje igual al de coordenadas x. Y además que pase por el punto menos 3, 6. Bueno, vamos a ver si podemos determinar cuál es esa parábola, ¿no? Entonces, si es una parábola de eje x, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, y además que el centro es el origen, quiere decir que i cuadrado tiene que ser 4cx, ¿no? ¿Está bien? O sea, fíjense, quiere decir que esto que está acá, que i cuadrado tiene que ser 4cx. Pero ¿qué pasa? Además me dice que el punto menos 3, 6, es un punto de la parábola. ¿Qué quiere decir? Que si cambio el x por menos 3, en el y tengo que poner 6. O sea, si acá cambio el x por menos 3, en el y tengo que poner 6. ¿Qué me dice eso? Que 4 por c por menos 3 tiene que ser 6 al cuadrado. Y de ahí puedo despejar el c, ¿ven? El c me da menos 3. Bueno, ya tengo el foco. Quiere decir que el foco está abajo, cuidado con eso. Si el foco está abajo, quiere decir que el foco es 0 menos 3. Eso quiere decir que la directriz es igual a 3. Entonces, como el foco siempre está del lado para donde se abre la parábola, en este caso, perdón, perdón, estoy poniendo mal el foco y la directriz también, porque es de eje X, perdón. Sería X igual a 3, sería el foco igual a 0 menos 3. No, 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 no.
Menos 3, 0, ahí está. Bueno, ahí está el foco y acá está la directriz. Entonces, se tiene que abrir hacia allá, ¿lo ven? Hacia allá. Entonces, bueno, si es y cuadrado igual a 4cx y c es menos 3, me queda menos 12x. Bueno, ni más ni menos. Se abre para el otro lado, ¿lo ven? ¿Se entendió, chicos? Bueno, a ver. Vamos con algo un poquito más elaborado, ¿sí? Me dice, dadas las siguientes ecuaciones de parábola, calcular las coordenadas de vértice, foco y directriz. Bueno, a mí me dice que esto es una parábola. Todo bien. Capaz que lo dibujo y tiene forma de parábola. Veamos. Bueno, si yo lo dibujo me queda 3x cuadrado menos 9x menos 5y menos 2 igual 0. Bueno, ahí está. Claramente tiene forma de parábola, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero ¿cuál es la ecuación de esta parábola? Va a tener un centro, va a tener un foco y va a tener una directriz. ¿Cómo los encuentro? Bueno, no desesperen. Para encontrarlo, la técnica es completar cuadrados, ¿sí? Completar cuadrados. ¿Oyeron hablar en la secundaria de cómo se hace para completar cuadrados? ¿Alguna vez lo hicieron? No, dice Nati. Bueno, básicamente completar cuadrados tiene que ver. Ah, no, ya lo tengo escrito, perdón. Completar cuadrados tiene que ver con el cuadrado de un binomio. Bueno, hay dos cuadrados de un binomio, según tengas un más o un menos, pero las fórmulas son muy parecidas. El cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y si tenés un menos, es lo mismo pero con un menos. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿sí? Entonces, fíjate una cosa. Siempre que vos tengas una cosa como esta, vas a tener un cuadrado perfecto. ¿Está bien? Entonces, la idea es arrancar de lo que tenés y tratar de llevarlo a completar cuadrados. Obviamente, vas a completar cuadrados en la variable que tiene el cuadrado. La otra que no tiene el cuadrado no completás nada porque acá está clarísimo, fíjate, que la variable que está elevada al cuadrado es la x. Entonces vamos a completar cuadrados en x, ¿sí? Bueno, ¿cómo arranca esto? Acá está escrito, pero yo voy a empezar de cero para que lo vean bien, ¿sí? O sea, no me importa que ahí esté escrito. Les queda después en el apunte bien escrito todo, ¿no? Pero fíjate una cosa. A ver. Siempre se empieza de la ecuación original, ¿ok? Siempre empezamos de la ecuación original. Siempre. ¿Está bien? Entonces, el primer paso es agarrar y vamos a poner de un lado todo lo que tiene x y del otro lado todo lo que no tiene x. O sea, vamos a poner 3x cuadrado menos 9x igual a 5y más 2. Ahora, en el lado izquierdo, ¿ven que en el x cuadrado hay un 3 pegado? Bueno, ese hay que sacarlo de factor común. ¿Me siguen? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, esto va a ser el cuadrado del primero menos
el doble producto del primero por el segundo, que no sé cuánto poner. ¿Está bien? Y después va a tener que ir el cuadrado del segundo. Pero como este lo sumé de prepo, lo voy a tener que restar también. Y esto va a ser así. A ver, cuidado con esto. Yo necesito que lo de acá adentro me quede exactamente lo mismo que esto. Porque si no estoy mintiendo, ¿no? O sea, vos fijate, si yo digo que esto es igual a esto, yo necesito que me quede lo mismo. Entonces, prestemos atención al doble producto del primero por el segundo. El resultado que me tiene que dar es 3. Sí o sí, porque al lado de la X que hay un 3. Entonces, ¿qué tengo que poner en vez del signo de interrogación acá? Para que me quede un 3 pegado a la X. ¿Qué número hay que poner acá? A ver si alguien me dice. 1,5. Claro, 1,5. Pero 1,5 es 3 medios, así que escribámoslo como fracción, ¿está bien? O sea, acá hay que poner también 3 medios y acá hay que poner 3 medios. Bueno, ¿cómo sigo? De esta manera. Ahora, esto de acá no es otra cosa que el cuadrado de binomio. O sea, es el primero menos el segundo al cuadrado. Recuerden que el primero es x y el segundo es 3 medios. Así que puedo cambiar todo esto, mírenlo bien, por el primero menos el segundo al cuadrado. ¿Sí? Y después tengo este menos 3 medios. 3 medios al cuadrado, ¿cuánto es? 9 cuartos. Así que me queda menos 9 cuartos. Todo lo que sigue es fácil, porque es distributiva, fíjate. 3 por esto, me queda 3x menos 3 medios al cuadrado. 9 por 3, 27, menos 27 cuartos, igual a 5y más 2. Bueno, lógicamente ahora debería pasar esto sumando para el otro lado, ¿no? Así que me va a quedar 3x menos 3 medios al cuadrado, igual a 5y más 2 menos 27 cuartos. Bueno, hagamos la cuenta. 4 por 2, 8, menos 27, menos 19 cuartos. Profe, ¿no pasa sumando? Ah, sí, tenés razón. Más 2 más 27 cuartos. 8 y 35 cuartos. Gracias, gracias por avisar. Bueno, ahora vos fijate que yo voy a sacar el 5 que está en el i de factor común y va a quedar i más 35 dividido 5, 7. Y por último, fíjate que me está sobrando este 3 que está multiplicando, lo paso dividiendo, me queda esto igual a 5 tercios por i más 7 cuartos. Bueno, finalmente la ecuación es x menos 3 medios al cuadrado igual a 5 tercios por i más 7 cuartos. Y de acá puedo sacar varias cosas. Bueno, puedo sacar primero el vértice, ¿no? El vértice sería en x 3 medios. ¿Y cuál es el vértice y? A ver si me lo dicen.
¿Cuál es el vértice I? ¿Tan difícil? El vértice X es 3 medios porque el que anula esto es 3 medios. Y el vértice I no sé qué es, pero tiene que anular esto. ¿Cuánto es? Menos 7/4. Pero negativo, claro. Se ve re bien, ¿no? Porque fíjate, el vértice seguro que está por acá. ¿Qué número es ese? Mirá. Bueno, ese número es menos 7/4, ¿eh? Bueno, hay otra cosa más que se ve acá. Acordate que en la ecuación de una parábola, lo que está pegado al I menos algo es... mirá las ecuaciones, ¿no? O sea, sería x menos h al cuadrado igual a 4c por i menos k. Bueno, 4c, presta atención, ¿eh? O sea, 4c tiene que dar ¿cuánto? 5 tercios, ¿no? Eso quiere decir que el c, que se relaciona con el foco, tiene que ser 5 doceavos. Vamos a ver si es cierto, ¿no? ¿Cómo sería el foco acá? Recuerden que es una parábola de eje Y, ¿no? Así que el foco tiene que ser el centro X y el centro Y más C. O sea, el vértice, digo, el foco tiene que ser el centro X, que ¿cuánto dijimos que era? 3 medios. Y después el centro Y, que es menos 7 cuartos, más 5 doceavos. Ahí está, bueno. Ese es el foco de mi parábola. Y la directriz tiene que estar por acá abajo. ¿Cómo es la directriz? Y igual K menos C. O sea, Y igual K era menos 7 cuartos menos 3 medios. Ahí está. ¿Lo ves? No, casi vamos más acá. No, no, no. ¿Qué pasó? Y menos C. ¿Cuánto era C acá? Ah, no, 5 doceavos. Cualquier cosa estoy haciendo. O sea, I igual a K, que es menos 7 cuartos, menos 5 doceavos. Ahora sí. Fíjate que es re importante que la distancia esta de acá tiene que ser igual a esta de acá. Si no, algo mal hiciste. Pero bueno, está perfecto, ¿no? ¿Entendieron cómo hice para encontrar estas cosas? Perfecto. Bueno, voy a borrar esto porque ya está escrito más abajo, ¿sí? Pero es lo mismo, o sea, ya está escrito acá. La misma cosa que hice está escrita acá, ¿sí? Ahí está. Bueno. Una cosa que se van a dar cuenta en esta práctica es que todo es muy mecánico, ¿sí? O sea, tenés las fórmulas y las tenés que aplicar, todo tiene que quedar en el lugar correcto, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ejercicio 5. Hallar la ecuación de una parábola que cumpla las condiciones indicadas. Me dice, tiene eje paralelo al eje X y pasa por estos 3 puntos. Bueno. Si la parábola tiene eje paralelo al eje X, la ecuación es de esta forma. El foco es de esta forma, el vértice de esta forma, la directriz es de esta forma. Estas son las ecuaciones de mi parábola que yo todavía no la conozco, ¿no? Entonces, lo que se ve, perdón, vamos a, fíjense que
Vamos a graficar los puntos, ¿sí? Ah, bueno, quiero que vean algo, ¿sí? Yo te dibujo estos 3 puntos. Y yo sé que la parábola pasa por esos 3 puntos. Si en una parábola yo tengo 2 puntos, así como estos, que comparten una coordenada, quiere decir que son puntos simétricos, ¿no? O sea que el punto medio entre B y C tiene que ser el punto por donde va a pasar el eje de simetría de la parábola. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si haces B más C sobre 2? Te va a quedar, eh, bueno, ¿dónde te va a quedar, no? Te va a quedar en el punto 3, 1. O sea que la coordenada ahí es 1, ¿lo ven? Si yo hago i igual a 1, ese va a ser el eje de simetría de mi parábola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, el eje de simetría de la parábola me dice cuál es el centro en i, digamos. O sea, quiere decir que yo no sé cuál es el vértice de mi parábola, pero sea cual sea, la coordenada i de ese vértice es 1. O sea que ya tengo el k, digamos, ¿sí? Me está diciendo que k es igual a 1. Bueno, algo me ayudó porque ahora ya sé que la ecuación es esta, pero que el k es igual a 1, ¿entienden? Bueno, ¿qué pasa? Yo ahora lo que tengo es la misma ecuación de mi parábola y tengo 3 puntos. Uno, 2, 3. ¿Y mi ecuación cuántas letras tiene? Tiene una, 2, 3. Entonces, nada, si yo reemplazo estos 3 puntos en mi ecuación, ¿qué voy a obtener? Un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Solo que hay una incógnita que ya la despejé antes, pero fue medio casualidad, ¿no? Porque me di cuenta que los puntos estaban enfrentados. Capaz que este punto me lo daban por acá y entonces yo no podía deducir el eje de simetría, no importa. Si vos ponés las 3 ecuaciones, igual tenés un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo vas a poder despejar. Cuestión que cuando lo despejan, fíjate, de acá lo que te queda es un sistema al final de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Bueno, ¿cómo lo vas a resolver? Como quieras. Pero si lo resolvés, te queda que h tiene que ser 2 y que c tiene que ser 1. Bueno, una vez que tenés el h, tenés el k, tenés el c, ya sabés cuál es la ecuación de tu parábola. Ahora vos fíjate que si yo la pongo acá, 4, ahí está. ¿Ves que pasa perfectamente por los 3 puntos? ¿Se entendió cómo hicimos este ejemplo? Bárbaro. Bueno, sigamos. Hallar la parábola cuyo vértice está sobre la recta 2i menos 3x igual a 0. Su eje es paralelo al eje x y pasa por los puntos este y este, ¿no? Bueno, corremos esto.
Bueno, cuidado, me dice, mi vértice está en esta recta, pero no sé qué punto de la recta es, ¿sí? Como tiene eje paralelo al eje X, la ecuación va a ser de esta forma. Y yo sé que pasa por estos dos puntos, ¿sí? Bueno, si yo reemplazo cada uno de los puntos en la ecuación, presten muchísima atención, lo que voy a conseguir son solo dos ecuaciones, pero voy a tener tres incógnitas, ¿lo ven? No voy a poder resolver todo con dos ecuaciones y tres incógnitas. De hecho, si reemplazo todo, me queda, bueno, nada, hasta ahora tengo estas dos ecuaciones con tres incógnitas. Ahora, mi vértice HK me va a dar la tercera ecuación. ¿Por qué? Porque yo sé que HK tiene que estar cumpliendo esta ecuación. ¿Qué pasa si reemplazo el I por K y el X por H? ¿Me queda qué? 2K menos 3H tiene que ser igual a cero. O lo que es lo mismo, que H tiene que ser 2 tercios K. Bueno, si yo reemplazo el H por 2 tercios K acá y acá, finalmente me quedan dos ecuaciones, pero con dos incógnitas. ¿Me explico? Entonces vos fijate, 5 menos k al cuadrado igual a... En realidad, fíjense una cosa, ¿no? No sé por qué lo escribí así acá, pero si somos 4c por x 3 menos h, dijimos que era 2 tercios k, ¿no? Y acá me quedaría 4c por 6 menos h, que es 2 tercios k. Bueno, entienden, ¿no? Que si cambio h por 2 tercios k en estas dos ecuaciones, llego a esto de acá. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, ¿adivina qué? Mira, tenés un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo vas a poder resolver. El tema es cómo. Bueno, lo que tenés que hacer es pensarlo como quieras, ¿no? Pero, o sea, una cosa que a mí se me puede ocurrir, fíjate, podría, a pensar, sacar un común denominador acá, ¿no? Saquemos un común denominador. Si saco un común denominador, me quedaría 9 menos 2k sobre 3. Y acá, si saco un común denominador, ¿cuánto me quedaría? 6 por 3, 18, menos 2k sobre 3. Ahora, este 3 en realidad lo puedo sacar acá afuera. Y lo mismo acá, ¿no? Ahí está. Y entonces vos fijate que si yo ahora lo que hago es paso esto dividiendo para este lado y esto dividiendo para este lado, 9 menos 2k, ahí está. ¿Me sigue lo que hice? ¿Me van entendiendo hasta acá lo que hice? O sea,
pasé dividiendo esto para el otro lado y esto para el otro lado. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, si esto es igual a esto y esto es igual a esto, entonces, bueno, esto es igual a esto, ¿entiendes? ¿Estamos de acuerdo? O sea, en realidad acá me quedaría, fíjense que me quedaría 9 menos 2K y acá me quedaría 18 menos 2K. Esperen, esperen. Ahí está. Igualando. Y ahora, muy sencillo, porque me queda a menos 5 menos K al cuadrado por 18 menos 2K igual a menos 1 menos K al cuadrado por 9 menos 2K. Y esto, bueno, fíjense que si desarrollan esto y esto, desarrollan esto y esto, y nos quedaría 5 al cuadrado, 25, menos 10K más K cuadrado, igual a menos 1 al cuadrado, 1, menos por menos, después nos quedaría menos el doble producto del primero por el segundo, me queda más 2K en realidad, más K al cuadrado por 9 menos 2K. Y, y acá lo único que hay que hacer es, bueno, toda la distributiva, ¿no? Y cuando hacen toda la distributiva, fíjense, que quedaría... Uy, qué porquería. Acá lo tengo. 25 por 18, ¿cuánto es? 450 menos 50K menos 180K más 20K cuadrado más 18K cuadrado menos 2K al cubo igual a 9 menos 2K más 18K más 4K cuadrado más 9K cuadrado menos 18K más 18K menos 4K cuadrado más 9K cuadrado menos 2K cubo. Y esto se va
con esto. A ver. Es un poco un embole, ¿ok? Hay que hacer todas estas cuentas y, bueno, hagámosla con cuidado. El k cubo se fue, me queda 18k cuadrado, paso restando el 9k cuadrado. A ver, vamos por partes. 20k cuadrado más 18k cuadrado, 38k cuadrado. Menos 9k cuadrado, 19. Hay algo que hice mal, ¿no? Bueno, a ver. Ah, sí, sí, sí. Me queda menos 33. Bueno, claro. Me va a quedar. Pues vamos de nuevo. 20 más 18, 38. Menos 9, 19. 20, 21, 23. 33 cada cuadrado. Ahí está. Bueno, hagan la cuenta y van a ver que les queda menos 246k más 441 igual a 0. Y por último, dividen todo por 11. Dividen todo por 3, digo, y les queda 11k cuadrado menos 82k más 147 igual a 0. Listo. Ahí va. Bueno, ahora sí. Es una cuadrática. Le buscan las raíces con Bhaskara y quedan preciosas las raíces dentro de todo. O sea, quedan 49, 11 y 3. Así que, eh, bueno, tenemos dos posibilidades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo tenía dos posibilidades entonces. Una sería tomando este valor de K y la otra sería tomando este. El ejercicio no me dice cuál. Entonces puedo elegir la que yo quiera y no voy a elegir esta porque es más fea. Elijo esta porque es más simpática, ¿sí? Entonces tomo que K sea igual a 3. Si toman que K sea igual a 3, recuerden que H era 2 tercios K. Así que les quedaría que H es igual a 2. ¿Ven? Y una vez que tienen K igual a 3, H igual a 2, ya tienen el vértice. Una vez que tienen el vértice, ya tenían la ecuación cuál era, la despejan y les queda que finalmente la cuadrática es esta de acá. Y listo, al fin. Bueno, más cuentoso, pero bastante sencillo. ¿Se entendió más o menos? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver ahora el segundo tipo de cónicas. Vamos a ver unas que se llaman circunferencias. Hacemos punto y aparte. Y por hoy, bueno, vamos a ver estas y nos vamos a quedar acá, ¿sí? Vamos a ver hasta circunferencia. Entonces, eh, si vemos todo junto va a ser difícil de tragar, ¿no? Entonces, mejor veamos de las cuatro posibles cónicas, hoy dos, la clase que viene vemos las otras dos y ya dejamos para el jueves el último tema. Y vamos bien con lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿no?
Bueno, la verdad que como para que sea el último tema de la clase de hoy, circunferencias es un tema bastante piola, porque las circunferencias son muy sencillas, ¿sí? O sea, ¿qué es una circunferencia? Es el conjunto de todos los puntos que equidistan de un centro, ¿no? O sea, si yo agarro un centro, por ejemplo, no sé, 5, 3, y agarro un radio, ¿no? Que yo quiera, ¿no? El radio R, digamos. Pensémonos en radio 2, a ver. Vamos a ver. Circunferencia. Centro. Y acá le doy el radio que yo quiera, ¿ven? Por ejemplo, si le doy radio 2, tengo la circunferencia de centro 5, 3 y radio 2, ¿no? Es el conjunto de todos los puntos que... uh, todos los puntos que equidistan de este centro, ¿no? Bueno, pero ¿cómo es el conjunto de todos los puntos cuya distancia al centro es R? Pitágoras, ¿no? Se hace x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, raíz cuadrada, y eso me tiene que dar R. O lo que es lo mismo, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a R cuadrado. Una pavada, ¿no? Entonces la ecuación de una circunferencia en general es esta de acá. Tan sencillo como eso. ¿Y qué significa? Nada, significa que las circunferencias tienen centro y radio. ¿Y cuál es la ecuación que gobierna todo eso? Una sola, esta ecuación de acá. Además, como hoy ya vimos cómo es lo de completar cuadrados, un ejercicio podría ser, qué sé yo, hallar el centro y el radio de esta circunferencia. Ok. La única diferencia es que yo ahora voy a tener que completar cuadrados en X y también en Y, porque hay dos cuadrados. Pero si ustedes, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Corremos esto. Dibujemos esta circunferencia, a ver cómo se ve. Acá está. Bueno, si ustedes la miran a simple vista, capaz que se les ocurre cuál es el centro y cuál es el radio, pero pongámosle que no, qué sé yo, no se me tiene por qué ocurrir, ¿estamos de acuerdo? Lo único que yo sé es que si yo completo cuadrados, tengo que poder encontrarlo, ¿no? Ahora, no me voy a detener demasiado en completar cuadrados. Solamente voy a decir que voy a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes, pero con los dos cuadrados. Bueno, hago todo lo que tengo que hacer, me queda esto de acá. Bueno, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el centro X es -1 y que el centro Y es 3, ¿lo ven? Bueno, eso quiere decir que el centro es -1, 3. ¿Eh? Y que el radio es 4. ¿Está bien? Y sí, porque fíjate, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, es bastante sencillo. Y la verdad que de circunferencias no hay mucha más complicación que pueda aparecer. Ni siquiera hay tantos ejercicios de circunferencia en la práctica. Así que con esto les tiene que alcanzar para resolver cualquier ejercicio que se presente de circunferencia. A ver, quiero que veamos algo. Miremos la práctica un poquito. Primer ejercicio, parábola, 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 parábola. Circunferencia. Bueno, hasta el ejercicio 7 van a poder hacer. Hasta el ejercicio 7 con lo que vimos hoy se puede hacer. Y no quiero avanzar mucho más porque si no tienen tiempo para practicar un poco estas cosas, se vuelve como pesado, ¿entienden? Pero ¿qué pasa? Como estamos tan cerca de terminar los temas, yo les voy a dejar un poquito del apunte hasta un poco más adelante,
Les voy a dejar el apunte con las elipses y con las hipérbolas, que son las dos que faltan, para que si quieren lo vayan chusmeando, ¿sí? Opcionalmente. Si no, el miércoles yo se los explico de cero, no va a pasar nada. Pero se los dejo y les voy a pasar el apunte. eh, ¿Está? Hasta acá, donde dice reducción a la forma canónica, porque este es el último tema de la materia. O sea, el miércoles vamos a llegar hasta acá, ¿sí? Y el jueves vamos a ver este tema en la primera parte de la clase, por lo cual yo hoy les voy a pasar hasta acá. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta Sí, ahora cuando mandes esto? Pero es de otro tipo, es de como un ejercicio tipo de parcial. ok. Sí, ya estoy con vos. Entonces, bueno, ahora sí, ahí fue el apunte. Decime la pregunta. Hay un tipo de ejercicio que lo que yo no entiendo es si las transformaciones medio como que te las tenés que inventar, o sea, no inventar, pero bueno, sí, no entiendo eso, cómo se hace. ¿Y Eh, cuál es? Decime. Dice, dados en R3 los subespacios S1, 1, 0, 1 y 0, -2, 1, Dados en R3 sí, los subespacios. sí, subespacio 1 es igual a el triangulito de costado, bueno, paréntesis, 1, 0, 1 y el vector 0, -2, 1. Sí, Y el subespacio 2 es X entre los R3, tal que X menos Y igual 0. así, ¿no? Sí, Bárbaro. ¿Y qué te pide? hallar una transformación lineal de R3 a R3 que satisfaga simultáneamente que la transformación del subespacio 1 igual subespacio 2 y transformación subespacio 2 igual subespacio 1. T de S1 igual a S2. T de S2 igual S1. Así, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo sería esto. En realidad no te tenés que asustar porque básicamente sí, la tenés que inventar vos. Y puede no ser única, ¿eh? De hecho, a lo mejor la que vos descubras, según tu camino, va a ser una y la que descubra un compañero va a ser otra. Pero mientras cumpla lo que tiene que cumplir, está todo bien. Ah, genial. Porque como que yo veía que una chica, lo saqué del altillo, ¿no? Y la chica del parcial hacía una cosa y como que, no sé, en un momento la transformación no la entendía y dijo, pero ¿esto dónde sacó? Tipo, ¿lo inventó? No entendí. A ver, vamos, dos cosas. Primero, tratemos de obtener las ecuaciones para... No, las ecuaciones, digo. Tratemos de obtener los generadores de S2, ¿sí? Bueno, todos sabemos que si tenemos las ecuaciones, x menos y igual a cero, eso quiere decir que y es igual a x, eso quiere decir que x y z es igual a xxz, que esto va a ser x por el 1, 1, 0 más z por el 0, 0, 1, así que S2 va a ser el generado por el 1, 1, 0 y el 0, 0, 1. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Sí, sí. Bueno, acá tenemos un problema. De que evidentemente S1 intersección S2 tiene que ser distinto de vacío. Porque yo no puedo tener, si en R3 tengo dos vectores que me generan S1 y dos vectores que me generan S2, 2 más 2 es 4. Me pasé de la dimensión. Así que evidentemente hay algo en común ahí. Estaría bueno saber cuál es la intersección. O sea, S1 intersección S2. El tema es que para obtener S1 intersección S2, yo necesitaría, ¿cómo se llama? Las ecuaciones de S1. Entonces, sería mejor tener las ecuaciones de S1 para juntarlas todas y resolver. Dame un segundito, ¿eh? ¿Sí querés? Ah, ¿qué tal? Chicos, ¿me aguardan un segundito? Estaría bueno tener las ecuaciones. De paso, practicamos eso, que hace rato que no hacemos uno. ¿Se acuerdan cómo era para obtener las ecuaciones? A ver, yo tenía que poner los generadores en columnitas, ¿no? O sea, sería 1, 0, 1 y 0, -2, 1. Y acá tenía que poner X y Z, ¿no? Y ahora teníamos que triangular, ¿no? A esto le resto la de arriba. Y, bueno, evidentemente se va a morir esta, ¿no? Si a esta le sumo dos veces la de abajo, me queda 0, más 2Z menos 2X. Y entonces, fíjate, eh, S1 sería menos 2X más Y más 2Z igual a 0. A ver si está bien. Si reemplazamos por el 1, 0, 1, se anula, perfecto. Y si reemplazamos por el 0, menos 2, 1, 0, menos 2, 1, se anula. Así que está perfecto. Esta es la ecuación de S1, ¿no? Entonces, ahora obtenemos la intersección juntando las dos ecuaciones, ¿no? O sea, sería x menos y igual a 0 y menos 2x más y más 2z igual a 0 y resolvemos, ¿no? Uno menos uno 0, menos 2 1 2. Le sumamos dos veces la de arriba. Y ahora a la de arriba, bueno, podemos cambiar esto por menos uno, ¿no? Y ahora sumamos la de abajo con la de arriba, aparece un 0, menos 2. Y nos lleva a que X igual a 2Z y igual a 2Z. O sea,
que S1 es el generado por el 221. ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Bueno, entonces, ahora lo que me conviene es darme cuenta que tanto S1 como S2, a mí me conviene generarlo con uno de los que tenía antes, pero cambiar el segundo por la intersección, como para tener un comodín. ¿Eh? Entonces, podemos hacer S1, el generado por S2, generado por, fíjate, vamos a poner el 101 y acá vamos a poner el 221. Y acá en S2 vamos a poner el 110 y el 221. Acordate que como este está en la intersección, me sirve para los dos. Así que si yo agarro uno del que tenía antes y después este, estoy generando lo mismo. Y lo mismo con este, ¿no? Bueno, ahora sí ya estoy en condiciones de definir la transformación. Yo quiero que mi transformación me mande S1 en S2. Así que es obvio que el de la intersección lo voy a mandar a sí mismo, ¿no? Porque es un comodín, me sirve para los dos. Después, el 101 yo lo tengo que mandar a S2. Así que me va a convenir mandarlo a este. ¿Ven? Y por último, el 110 yo lo tengo que mandar a S1. Así que me va a convenir mandarlo al 101. Entonces, si vos te fijás, como este queda igual, está en la intersección, si yo a este lo mando a este, T de S1 es S2. Y viceversa. T de S2 es S1. Y ya cumple todo lo necesario. ¿Se entendió? Claro, y se queda ahí el ejercicio, sería todo. Sí. Ya no Ah, hay más nada que hacer. listo. Y ahí está. Listo. Bueno, los dejo entonces para que practiquen y nos vemos el miércoles para ver elipses e hipérbolas el miércoles y después el jueves el último tema y con eso terminamos todo.